Buenas tardes con todos, sean bienvenidos a un evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agro Rural. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Ancash, quienes nos traen ya el tercer módulo de un curso que ya se ha iniciado hace 2 semanas y agradecemos la participación de todos ustedes. Bien, damos paso entonces al ingeniero César Ciesa para que pueda hacer la presentación del expositor de esta tarde. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniera Sara. Realmente para nosotros como Agro Rural Zonal Ancash es muy grato haber compartido los 3 eventos en coordinación con SENASA. Agradecerle a la doctora Laura, directora de SENASA Ancash, igual manera ingeniero Jorge Singh Lezama, agradecerle realmente por este espacio que va a brindar de su tiempo en este evento para tocar el tema de justamente monitoreo de alimentos agrícolas, que es el tercer módulo que estaríamos culminando con este bloque de lo que es el manejo y uso adecuado de plaguicidas. Y a los participantes realmente también agradecerles por haberse conectado en este evento, y así vamos a ir programando como a través de esta plataforma de Rediagro los diferentes eventos que se van presentando durante el año a través de las diferentes zonales de Agro Rural, en coordinación también con lo que es con todos los Rediagros de las zonales, ¿no? Una vez más, ingeniero Jorge, muchas gracias y bienvenido a este evento, y asimismo también en nombre de los directivos de Agro Rural, tanto de nuestra sede, también hacerle presente, igual de nuestro director, el ingeniero Juan Sánchez Lirio, de la zona Ancash. Y a ti, Sarita, como siempre, agradecerte por este evento que nos vienes apoyando y facilitando para que nosotros podamos ser el portador, el mediador, para que se realicen los diferentes eventos a través de esta plataforma de Rediagro. Adelante, ingeniero Jorge, con la exposición para dar inicio. Sí, muchas gracias. Bueno, de todo muy buenas tardes, ingeniero César Ciesa, ingeniera Sara y todos los presentes. El agradecimiento también para todo el equipo organizador, ¿no? Y también hacer extenso el saludo de la Dirección Ejecutiva Ancash, encabezada por la doctora Laura Acosta. Dicho eso, bueno, podemos iniciar. Ya voy a poder compartir mi pantalla. A ver si me confirman si se puede ver. ¿Sí se aprecia? ¿Me confirma, por favor? Sí, se aprecia, ingeniero. Ya puede darle pantalla completa y ocultar. Ok, ahora sí. Entonces iniciamos, ¿no? Bueno, este módulo 3, como también lo indicó el ingeniero César Ciesa, es el monitoreo de alimentos agropecuarios, ¿no? De manera general, tanto los alimentos de origen agrícola y también de origen pecuario, ¿no? Esto forma parte del curso que ya se ha aperturado semanas atrás sobre el manejo y uso adecuado de plaguicidas, ¿no? De uso agrícola. Entonces, dentro del contenido vamos a ver la normativa de inocuidad agroalimentaria, la normativa que tiene, digamos, importancia y relevancia en lo que es el plan de monitoreo de contaminantes en alimentos. Luego vamos a ver netamente el plan y también un poco de la terminología y, digamos, los procedimientos para poder comparar, ¿no? Los residuos, los análisis de los distintos alimentos que se han monitoreado, teniendo la normativa vigente, ¿no? Entonces, en un primer momento vamos a ver la normativa de inocuidad agroalimentaria. Dentro de la normativa de inocuidad agroalimentaria, bueno, tenemos bastantes normas, ya sean leyes, decretos legislativos, decretos supremos, digamos, que tienen relevancia o forman parte de todo este conglomerado de normas de inocuidad, ¿no? Todas ellas en base o tomando como referencia el Códex Alimentario, ¿no? Y también los acuerdos de las medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? Que son dictaminadas por la FAO y también por la OMS, ¿no? Dentro de la normativa puedo mencionar o destacar
el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos, es la ley macro, por así decirlo, donde se describe o da la normativa, diferentes requisitos para cumplir ciertos estándares de inocuidad en los alimentos, además también de poder nombrar a cada autoridad o cada organismo la rectoría y fiscalización de ciertos alimentos dentro de la cadena alimentaria. Por ejemplo, la ley de inocuidad de alimentos designa o indica que la Autoridad Nacional en la producción primaria y procesamiento primario de alimentos agrícolas y pecuarios es el SENASA. Además, también se indica para el órgano o la Autoridad Nacional en los alimentos procesados es la DIGESA, y en los alimentos de origen acuícola o pesqueros es Sanipes, ¿no? Entonces, esa es la ley macro, y luego de ahí, pues, bueno, la ley tiene su decreto supremo, su reglamento, que fue aprobado bajo el decreto supremo 034-2008G. Pero también tenemos ya netamente a lo que es nuestro tema, o digamos nuestra relevancia es en cuanto a la producción y procesamiento primario, que está enmarcado en el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, que fue aprobado bajo el Decreto Supremo 04 del 2011. ¿Sí? De igual manera, hay otras normas también que dan al SENASA soporte en cuanto a la administración y también a la rectoría y fiscalización en inocuidad agroalimentaria, ¿no? Entonces, eso tenemos por otro lado, ¿no? El Decreto Supremo 387 y demás normativa de referencia que se indica acá en la lámina, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que la norma, digamos, de mayor importancia, por así decirlo, es el Decreto Legislativo 1062 y el Decreto Supremo 004 del 2011, que es el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Entonces, con respecto al Decreto Legislativo 1062, que nos da la definición tanto de producción primaria como de procesamiento primario. Entonces, ¿cómo definimos a la producción primaria? Pues es las fases de la cadena alimentaria hasta alcanzar o llegar a la cosecha, cuando hablamos de productos agrícolas, el sacrificio, la caza y el ordeño, cuando hablamos de productos pecuarios, ¿no? Bueno, también ahí menciona ahí la pesca, pero eso ya habíamos explicado que es, digamos, competencias de otra entidad. Eso está definido en la ley 1062, ¿no? Perdón, el decreto legislativo 1062. Entonces, cuando hablamos de la parte agrícola, de los productos agrícolas, hablamos de desde la siembra, ¿no? Inclusive antes, ¿no? Preparación de terreno, siembra, todas las actividades que digamos, involucradas en el manejo del cultivo, ¿no? Llegando hasta la cosecha, porque ya después hay otra etapa que es el procesamiento primario, ¿no? Que son, digamos, derivados de estos productos ya cosechados, pero esa es, digamos, otra etapa de la cadena. De igual manera, hablamos del sacrificio, ¿no? Del beneficio. ¿Dónde se dan estos beneficios o sacrificios? Se dan en establecimientos también autorizados por SENASA, ¿no? Hablamos de los mataderos, centros de faenamiento avícola, por ejemplo. Con respecto al procesamiento primario, que también lo define el decreto legislativo 1062, nos indica que es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria, o sea, luego de la producción primaria, ¿no? De alimentos no sometidos a transformación. Hablamos de productos frescos, básicamente. Esta fase que incluye, también lo define la norma, dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, además del triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultra congelado y descongelado. ¿Sí? Esto lo, digamos, limita o lo acota la normativa, la ley de inocuidad de los alimentos. Dicho eso, hablamos también, bueno, otro capítulo, otro apartado del decreto legislativo 004, hablamos del reglamento de inocuidad agroalimentaria, ya es, digamos, el reglamento netamente a las competencias de SENASA, ¿no? Hablamos de alimentos de producción primaria y procesamiento primario, y eso ya lo hemos definido.
Entonces también hay otro apartado que nos habla sobre la vigilancia sanitaria de estos alimentos, ¿no? Agropecuarios, ya sean los alimentos de origen agrícola, los alimentos de origen pecuario. Pero además, la norma ya también da el alcance para los piensos, ¿no? Los piensos son los alimentos para animales, ¿no? Para animales de abasto, de consumo. El artículo 28 menciona que la vigilancia sanitaria de la inocuidad de los alimentos agropecuarios primeros y piensos se realizará a través de inspecciones, de certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por el SENASA, los gobiernos regionales y locales, según el siguiente detalle, ¿no? Porque esto, digamos, la vigilancia involucra tanto a SENASA, que es la autoridad nacional, y también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, o sea, las municipalidades provinciales y también distritales dentro de sus competencias. Pero se realiza según el siguiente detalle. Número uno, el SENASA en la producción nacional que les había indicado, y también de los piensos, destinado ya sea al consumo nacional, o sea, interno, y también a la exportación. También incluye los productos importados. Los gobiernos regionales, en su jurisdicción, elaborarán la relación de personas tanto naturales como jurídicas que están dedicadas a la producción y al procesamiento primario de alimentos agropecuarios, primarios además de los piensos, en la que se incluyan y especifique aquellos exonerados de la vigilancia sanitaria, ¿no? Que son los alimentos, básicamente lo que están destinados al consumo propio, ¿no? Los consumos propios, o sea, los productos que no son comercializados. Eso está indicado en el artículo 4 del reglamento de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Esta relación debe ser remitida, o sea, el gobierno regional elabora esta lista y es remitida a SENASA para que SENASA, en base a esa relación o esa lista, realice las acciones correspondientes en cuanto a vigilancia y monitoreo. En cuanto a los gobiernos locales, hablamos de las municipalidades, con el apoyo también de los GORES, y en coordinación con SENASA, su competencia es el transporte y el comercio interno dentro de la localidad. ¿Sí? Entonces aquí estamos involucradas todas las autoridades. Otro artículo que menciona a una actividad dentro de la vigilancia sanitaria que realiza el SENASA es el Programa Nacional de Monitoreo, así lo define la norma. El SENASA establecerá, indica este artículo 32, que el Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes que afecten la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y los piensos y que puedan poner en riesgo a la salud de las personas. Este programa constará de planes anuales que involucren el ámbito geográfico, el tipo de alimento, la cantidad de muestras a tomar y posteriormente analizar, así también como los procedimientos a seguir. Este programa nacional de monitoreo será coordinado con las autoridades de nivel regional y local a través de las direcciones ejecutivas del SENASA, ¿no? Este programa es a nivel macro, que consta de diferentes planes que son elaborados, publicados y ejecutados por año. Por ejemplo, aquí vamos a ver, para el presente año tenemos ya el Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios, primarios y piensos para el presente año 2025. Esto se ha publicado en el diario peruano bajo una resolución directoral, ¿no? Entonces, ya está publicado este plan. De igual manera, se han aplicado, se han ejecutado planes anuales desde el año posterior que fue aprobada el reglamento de inocuidad alimentaria. Aproximadamente 2012 se vienen realizando anualmente los planes de monitoreo de contaminantes, ¿no? Entonces, como les había indicado, existe este plan que involucra, ya lo vamos a ver en láminas más adelante, involucra a diferentes partes de la cadena de los alimentos, ¿no? Hablamos de la producción primaria, o sea, campos, ya sea cultivos o crianzas. Hablamos del procesamiento primario, o sea, las plantas así denominadas, las plantas de empaque, por ejemplo, y también tenemos al comercio, que básicamente se da en los mercados, ¿no? Entonces, digamos, ahí es donde esos puntos se toman las muestras de los alimentos bajo una matriz que es aprobada anualmente y va a depender también de la región, ¿no? Y también de su
de la producción o la cantidad de los alimentos dentro de esas regiones, ¿no? Pero cuando hablamos del plan de monitoreo, o sea, lo que se va a evaluar son los contaminantes que puedan estar presentes en los alimentos. Entonces hay una norma que, o hay un conjunto de normas, perdón, que dan los lineamientos para cada tipo de contaminante. Bueno, solamente a nivel químico y microbiológico, ¿no? Tenemos diferentes normas, pero si vamos al tema, parte del curso que es los productos agrícolas, hablamos de los LMR, que son los límites máximos de residuos, ¿no? De plaguicidas de uso agrícola. Entonces, el reglamento, en el artículo, si no me equivoco, por aquí está, el artículo 5, bueno, es una modificatoria, indica o nos da esos límites permisibles, o nos referencia al menos, ¿no? Entonces, podemos decir, en sus diferentes numerales, por ejemplo, doy lectura. El 5.1 nos indica que los alimentos agropecuarios primarios y piensos que se consuman en el mercado nacional, incluyendo los importados, no deben exceder los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros contaminantes, fijados en la normatividad nacional o en ausencia de esta, en orden de prelación, según los establecidos por el Codex Alimentarius, por la Unión Europea y o por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nos menciona la norma en cuanto a los LMRs a nivel general que puedan establecerse, tanto químicos y otros contaminantes. Para el caso de los químicos, tenemos normativa para los LMR de plaguicidas, pero sin embargo no tenemos para metales pesados. Entonces, ahí hay una prelación que tenemos que hacer según esta normativa. ¿Sí? Indica otro punto que cuando en las normas señaladas en el numeral anterior no existan límites máximos permisibles de residuos químicos y de otros contaminantes aprobados, el SENASA queda facultado para adoptar como valor de referencia límites máximos cuantificables por cada ingrediente activo en una materia determinada. Para los alimentos agropecuarios primarios y piensos que se destinen a la exportación, además de cumplir con la normativa nacional, también debe cumplir con lo establecido en los países destino, ¿no? En el extranjero. Eso también ya lo sabemos, ¿no? O los que estamos inmersos en las agroexportaciones. Entonces, esa es la modificatoria, porque este reglamento ha sido modificado algunas veces bajo requisitos supremos. Esto es lo que se aprobó en el año 2016, ¿sí? Pero en la misma norma, el mismo reglamento, nos indica o nos da las sanciones ante las infracciones. Por ejemplo, el artículo 15 menciona de que el que exceda los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros contaminantes en la producción o procesamiento primario de alimentos agropecuarios, podrá ser aplicable una multa de desde 2.1 UIT hasta 10 UIT, ¿no? Entonces es el rango, digamos, de multa que puede ser aplicable a quien exceda los LMR, ¿sí? Además de otras sanciones complementarias como el retiro del mercado del alimento agropecuario, primero pienso, a cuenta obviamente del infractor, y la disposición final a cargo del SENASA, ¿no? Quien hace la disposición final es la autoridad nacional, y suspensión de la autorización sanitaria por 60 días calendarios cuando corresponda. Actualmente, quienes cuentan con autorización sanitaria son los establecimientos de procesamiento primario. Entonces, ahí radica, digamos, la importancia de los controles preventivos que pueda darse dentro de los establecimientos de procesamiento primario para mitigar el riesgo de recibir frutas o alimentos con contaminantes, ¿no? Ya sean químicos o de otra índole. Entonces, como les había indicado, el artículo 5 de esta norma, ¿no? Sobre los LMR, nos indica de que cuando exista norma nacional, aplicamos ella, ¿no? Entonces, para los plaguicidas, como les había indicado, sí tenemos una norma, que fue aprobada bajo la resolución ministerial de MINSA, la número 1006 del 2016, que aprueba la norma sanitaria que establece los límites máximos de residuos de plaguicidas de uso agrícola en alimentos de consumo humano. Esta norma fue aprobada el 29 de diciembre de 2016, ¿no? Por ejemplo, podemos ver unas diferentes matrices por ingrediente activo de los plaguicidas según el alimento.
Esto va a diferir en base al tipo de alimento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí para la lechuga, pero esto también se ha modificado según los ingredientes activos que luego son prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el último plaguicida o ingrediente activo prohibido fue clorpirifos. Entonces, por ejemplo, eso ya queda descartado dentro de los límites, ¿no? Los límites, los LMR que puedan haber. Entonces, eso fue la normativa, digamos, bueno, si no quedó claro algún punto, lo vamos a definir igual en las últimas láminas, donde hay un ejemplo cómo determinar y cruzar la información en cuanto a los LMR, no se preocupen si no ha quedado claro, igual, como lo indicó la organización del taller, al finalizar están las preguntas, ¿sí? Pero igual va a haber ejemplos, no se preocupen si es que algo no ha quedado claro del todo. Entonces, con respecto al plan anual de monitoreo, que ya viene aplicando, como les indicaba, desde el 2011 en adelante, pues su objetivo es determinar la presencia de los residuos químicos, ya sean plaguicidas, ¿no?, de uso agrícola, medicamentos veterinarios y sus metabolitos, además de otros contaminantes, como por ejemplo metales pesados, toxinas, entre otros. ¿En dónde? En los alimentos agropecuarios primarios, con el fin de poder establecer estrategias de vigilancia y control que permitan dar garantías de inocuidad en los alimentos que son consumidos, protegiendo con ello la vida y la salud de las personas, ¿no? Entonces, aquí habla de la competencia, no solamente de SENASA, en quien ejecuta el plan, sino también de las demás autoridades que tienen competencia en inocuidad, hablamos de los gobiernos regionales y locales, porque la finalidad es establecer estrategias de vigilancia y además de control, ¿no?, donde están enmarcadas también las demás autoridades dentro de un cierto ámbito, ¿no? Entonces, con respecto a los lugares de muestreo donde se toman las muestras, para la redundancia, hablamos de producción primaria, en un primer término, en donde los campos de producción, ¿no?, los cultivos, también en establos de producción de leche, granjas de producción de huevo, y también granjas apícolas, porque también dentro de las matrices también tenemos, por ejemplo, miel de abeja, ¿no?, como alimento de la producción primaria. Dentro del procesamiento primario, pues hablamos de las plantas de empaque, que comúnmente las conocemos, pero si hablamos técnicamente, puedo mencionar que ellos son los establecimientos de procesamiento primario, ¿ya? También los de procesamiento de piensos, los que elaboran alimentos para animales. También hablamos de mataderos, centros de faenamiento de ave o beneficio, además de puestos de control para productos importados, que eso existen en los puertos, ¿no? Y también complementamos un poquito ahí con la comercialización en cuanto a los mercados, centros de abasto, ¿sí? Los contaminantes, como ya les había indicado, ¿no?, los que se evalúan son los residuos de plaguicidas, de medicamentos veterinarios, también los metales pesados, las micotoxinas, eso en piensos, y también agentes microbiológicos y parásitos. Entonces, hablamos de producción primaria, hablamos de campo, ¿no? Realmente los que están aquí, algunos presentes, ha estado sujeto a algún monitoreo de este tipo, que han ido a su campo o la planta donde laboran, el establecimiento de procesamiento primario donde laboran, y han tomado algunas muestras, ¿no? Entonces, esas son las competencias dentro de este plan, ¿no? Ahí tenemos también los mataderos, centro de faenamiento de aves, y como les había indicado, los EPOs, ¿no? O sea, los establecimientos de procesamiento primario, ¿no? Los denominados EPOs, como también lo conocemos en SENASA. Entonces, aquí hacemos la toma de muestra y las muestras son llevadas al laboratorio del nivel central, que está ubicado en Lima, ¿no? Ese laboratorio está acreditado por INACAL, ¿no? Es un laboratorio oficial. Dentro de toda la red de laboratorios, es el laboratorio oficial, ¿no? También. En los mercados también hemos hecho también la toma de muestras, esto mayormente con apoyo de los gobiernos locales, ¿no?, que nos apoyan en algunos mercados que son municipales y otros no tanto, ¿no?, que son básicamente privados. Pero igual hemos tomado muestras para ver, digamos, en qué niveles de los residuos de plaguicidas, en qué niveles están, ¿no? Porque si bien es cierto, los que llegan o los que pasan por el establecimiento de procesamiento primario son mayormente destinados a la exportación, pero los que llegan a los mercados, a los centros de abasto, son
del campo, bien, ¿no? Del campo al mercado directamente. Entonces, igual nos sirve como indicador para ver en qué niveles están los alimentos llegando a los consumidores. Como les había indicado, estos planes se vienen ejecutando desde el año 2011. En la página, en el portal de SENASA, están publicados los resultados, o sea, los informes, mejor dicho, ¿no? Los informes de los monitoreos realizados desde el 2019 hasta el 23 están publicados. Y también tiene sus respectivos anexos, donde se indica o se detalla la distribución de las muestras por región, por alimento y también por lugar de muestreo, ¿no? Están, como les había indicado, además de los planes, también están publicados y colgados los informes, ¿no? Que son unos resúmenes de los resultados. Ahí está el link donde pueden ingresar, pero igual, entrar al portal de SENASA y en la parte superior derecha, en un botón, pueden poner, por ejemplo, Programa Nacional de Monitoreo y les va a salir la página que ven en la lámina. Entonces, además, o bueno, hablando un poquito de este año, o perdón, del año pasado, digamos que es lo más reciente en cuanto a los resultados que se han obtenido, podemos decir que a nivel nacional, ¿no? Se han evaluado un total de 4.669 muestras a nivel nacional, en matrices totales de 40 tipos de, ya sea alimentos de origen vegetal, animal o pienso, ¿no? De los cuales 29 son productos agrícolas, entre frutas, hortalizas, granos, tubérculos y cereales. Eh, los de origen animal, los productos pecuarios, tenemos 8 matrices. Carne de bovino, de porcino, caprino, ovino. Además, también tenemos leche cruda y miel de abeja. En cuanto a piensos, tenemos 3 matrices, ¿no? Hablamos de piensos para porcinos, piensos para aves y maíz amarillo duro, ¿no? Como alimento para aves, para animales. ¿Sí? En total suman 40 alimentos o 40 matrices. Este plan se elabora en base a una evaluación de riesgos, donde se evalúan ciertos factores de riesgos, como por ejemplo, hablamos de la población, ¿no? De la población de cierto ámbito geográfico, el volumen de producción de cada tipo de producto evaluado dentro de una matriz, como les digo, en base a la región, el grupo etario, la ingesta diaria, el consumo aparente y también los residuos contaminantes, ¿no? También manejamos una data de alimentos con mayor réplica, digamos, o repeticiones de productos contaminados, ¿no? Entonces, eso también tomamos en cuenta dentro de los factores de riesgo para poder evaluar más cantidad de repente, o derive a más cantidad de muestras de cierto alimento, ¿no? Como les había indicado, los lugares de muestreo, tenemos un total de campos agropecuarios, ya sea agrícola pecuarios, de 2.813 aproximadamente, más de 200 establos de leche, aproximadamente 38 granjas apícolas que han sido muestreadas. Y cuando hablamos del procesamiento primario, ¿no? De plantas de empaque o plantas de procesamiento primario, aproximadamente unas 930 han sido evaluadas, 930 muestras hablamos, establecimientos de piensos 139, mataderos 474 muestras, y en puestos de control aproximadamente 17, ¿no? Lo que está en paréntesis son la cantidad de muestras en los lugares de muestreo que estamos indicando, ¿no? Y aproximadamente 296 muestras fueron tomadas en mercados, ¿sí? Aquí, como podemos ver en este cuadro adjunto, para Ancash se han tomado un total de 99 muestras el año pasado. Estamos hablando del plan de monitoreo del 2024, ¿no? 99 muestras, de las cuales fueron 63 muestras de productos agrícolas de origen animal, ¿no? Carnes, miel de abeja también tuvimos el año pasado, 18 muestras, y piensos también 18 muestras, ¿no? Dentro de los principales productos, quizás para poder indicar acá, tenemos palta. Esto va a depender de la producción del ámbito, ¿no? Aquí somos productores de palta, también de mango, ¿no? Espárrago también hemos tenido, tomate, ¿no? Entre los principales productos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar ya lo que es básicamente
los residuos de plaguicidas de uso agrícola, ¿sí? ¿Cómo definimos un residuo de plaguicida? La FAO la define como aquella combinación de plaguicida y sus metabolitos, compuestos derivados y relacionados para los cuales se aplica un límite, ¿no? Un límite máximo de residualidad. ¿De qué? De este plaguicida o de este ingrediente activo, ¿no? Cuando hablamos en productos agrícolas. Estos están presentes después de la aplicación de los productos fitosanitarios. De ahí radica la importancia del manejo adecuado de los plaguicidas, que ya me imagino que han tocado esos temas en las sesiones anteriores, ¿no? Si no me equivoco, estuvo en la sesión anterior la ingeniera eh, Margarita Riojas, ¿no? Que se había indicado el tema de manejo adecuado, ¿no? De los plaguicidas en cuanto a la comercialización, ¿no? A la adquisición del producto, las recomendaciones en cuanto a la etiqueta, ¿no? Al uso, las dosis, ¿no? Entonces, todo ello en una sesión anterior. Acá solamente estamos hablando del monitoreo o datos relevantes al monitoreo que se hace posterior, ¿no? Con respecto, hay trazas de plaguicidas que permanecen sobre y dentro del cultivo después de la aplicación. Dichas cantidades disminuyen con el tiempo a medida que el plaguicida se degrada, ¿no? Eso también lo sabemos. Entonces, aquí tenemos una pequeña curva, donde tenemos, por ejemplo, por un lado tenemos los residuos de plaguicida, ¿no? Estamos hablando en miligramos por kilogramo, miligramos de ingrediente activo en muestras, ¿no? Y por otro lado tenemos el tiempo en días, ¿no? Entonces ahí podemos ver la gráfica, ¿no? Entonces, obviamente que va a decrecer, ¿no? El residuo va a decrecer eh, en función a los días transcurridos, ¿no? Entonces ahí tenemos también en la línea roja, por ejemplo, el límite LMR, ¿no? El límite de residuo que lo determina la normativa nacional. Entonces es muy importante que ese periodo, considerar ese periodo entre la última aplicación del plaguicida con la cosecha, es necesario considerar eso, ¿no? Que es el denominado periodo de carencia, ¿no? Luego, obviamente, que en la cosecha tiene que estar por lo menos por debajo de ese LMR, ¿no? Lo ideal es de que cuando llegue al consumidor esté, pues, aunque sea en nivel de trazas, ¿no? Entonces, es por ello la importancia de la fecha de aplicación de plaguicida y el tiempo de cosecha, ¿no? Obviamente también el tiempo que transcurre hasta llegar al consumidor final, ¿no? Límite o nivel máximo de residuos, LMR, ¿no? Esas son por sus siglas. Es la cantidad máxima de un plaguicida o de algún medicamento veterinario que esté legalmente permitido o aceptable en alimentos. Se expresa en partes por millón o también en miligramos del ingrediente activo por kilogramo de alimento. Está basado en datos de las buenas prácticas agrícolas para un uso seguro y autorizado del plaguicida en un cultivo, en base o siguiendo las instrucciones de la etiqueta del plaguicida, ¿no? Entonces es muy importante conocer la etiqueta del plaguicida, conocer las indicaciones que están inmersas también en la etiqueta, ¿no? Ahí les indicaba, por ejemplo, ahí hablamos del periodo de carencia y el LMR, ¿no? Que todo titular de registro está obligado a colocar en su etiqueta, ¿no? Por ejemplo, acá hablamos del titular del registro, ¿quién es? Silvestre, ¿no? Es un producto denominado Thunder, ¿no? Es un plaguicida que es utilizado en qué cultivos, en arveja, en cebolla, en espárrago, en mandarina, en palto, en pimiento, en tomate y en vid, ¿no? Entonces, es importante saber que este producto solamente está permitido su uso en estos cultivos, ¿sí? Y también para el control de las plagas que también están definidos ahí, ¿no? Por ejemplo, para cebolla solamente para trips, o sea, para otra plaga no puede utilizarlo, ¿sí? De igual manera, también si buscamos ahí en las indicaciones de la etiqueta, hablamos de la frecuencia y época de la aplicación. Esto va a depender obviamente de la plaga y del producto. Siempre hay que cumplir todas las indicaciones de la etiqueta,
Por ejemplo, ahí también hablamos del periodo de reingreso. Esto más relacionado a la seguridad del productor y también la seguridad del trabajador. Hablamos de repente de fondos, ¿no? Entonces, ahí están esos datos que es importante saberlo. También hablamos de las dosis, ¿no? De este plaguicida solamente puede darse en ciertas dosis para los cultivos que ahí se detallan. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos referencialmente de los LMR, ¿no? Pero el dato más importante quizás para nosotros en campo es el PC, ¿no? El periodo de carencia. O sea, ya habíamos hablado, ¿no? Que es el tiempo entre la última aplicación y la cosecha, ¿no? Entonces volvemos a la gráfica anterior, ¿no? Desde este punto que indica la aplicación del pesticida o del plaguicida, esta primera línea azul, hasta donde dice el tiempo de cosecha, este tiempo, o sea, el trazo que está aquí, determinado entre estos puntos, ¿no? Es el denominado periodo de carencia, ¿sí? Para que, digamos, en condiciones normales, es que aplicando este periodo de carencia, se va a llegar a ese nivel de LMR, ¿no? Por ejemplo, si en arveja aplicamos bajo esa dosis de 150 mililitros por cilindro, entonces, y luego transcurrimos o esperamos 7 días para la cosecha, mínimo, lo recomendable es esperar 8, 9, 10 días, ¿no? Entonces, ahí podemos asegurar de llegar a un LMR de 2 ppm, o sea, partes por millón, o 2 miligramos por kilogramo de alimento, ¿no? Que es, digamos, un término similar. Entonces, conocido eso, vamos a pasar aquí lo que les indicaba, ¿no? Tenemos que seguir estas indicaciones. No está de más también comentar lo que seguramente se ha comentado también en sesiones anteriores, de que constantemente se vienen prohibiendo o restringiendo ciertos plaguicidas, ¿no? Porque tienen un sustento científico de que son perjudiciales para la salud, ¿no? Como por ejemplo, se ha prohibido el año pasado, ¿no? A partir del 1 de agosto del año pasado, se prohibió el uso de los plaguicidas que contengan al ingrediente activo clorpirifos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha determinado de que ese ingrediente activo es muy perjudicial para la salud, tanto del que manipula o aplica ese plaguicida, ¿no? A base de ese ingrediente activo, y también para el consumidor, ¿no? Que consume esos alimentos, para la redundancia, con niveles, ya sea permitidos o no, de este ingrediente activo, ¿no? Pero asimismo, en los años anteriores se han venido ya restringiendo, prohibiendo varios plaguicidas con diferente ingrediente activo. Por ejemplo, en el año 2020, bueno, hay más de 41, hay 41 ingredientes activos prohibidos, pero si podemos hablar de los últimos, por ejemplo, en el 2020 se prohibió el metamidofos, así como el paraquat. En el 2021 se prohibió jorato, dicofol y carbujorán. Y la resolución que salió en el año 2023 fue para prohibir el clorpirifos, ¿no? Obviamente que dio un margen para prohibirse a partir recién desde el 1 de agosto del año pasado, ¿sí? También es importante señalar que en la página de SENASA se publican las resoluciones directorales donde se indica los plaguicidas que son aprobados en cierto mes y año, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos esa resolución directoral 61 del 23, donde se dispone la publicación de la redacción de plaguicidas que fueron aprobados en agosto del 2023, ¿no? Como pueden ver en la lista adjunta, ¿no? Es muy importante conocer cuáles son los plaguicidas permitidos, cuáles son también los que son prohibidos, ¿no? Para evitar, digamos, contaminantes indeseados en alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es muy importante también conocer las herramientas que podemos usar para la identificación de los plaguicidas permitidos. SENASA tiene un portal
externo, que podemos ingresar, cualquier persona puede ingresar desde su público, es el portal del SIGIA, ¿no? El Sistema Integrado de Gestión de los Insumos Agropecuarios, ¿no? Entonces nosotros podemos, ahí le dejo el enlace, pero igual en cualquier buscador, como por ejemplo Google, podemos digitar SIGIA, le damos Enter, y la primera opción, siempre la primera opción que le salga, esa le va a redireccionar a este portal, ¿no? Como se puede ver en la lámina. Entonces ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, filtrar por productos, por el tipo de producto, por su nombre comercial, su unidad activo, por la plaga o por alimento. En el ejemplo se ve que se hace la selección por nombre comercial. Entonces nosotros, por ejemplo, le ponemos ahí Splinter, ¿no? Ese producto que está ahí, puede ver en imagen. Entonces le damos Enter, hacemos la consulta y nos va a salir ahí, ¿no? Si tiene o no registro vigente. Nos sale el nombre comercial, ya completo, quién es el titular del registro, en este caso la empresa Silvestre Perú-SAC, el número de registro, inclusive podemos ver si coincide, ¿no?, con la etiqueta, para ver una posible adulteración, por ejemplo. El ingrediente activo, Spinosat en este caso, qué clase, qué tipo de plaguicida es, en este caso es un insecticida, el tipo de formulación, tipo de producto y el estado, que es lo más importante, ¿no?, que tiene que salirle vigente, ¿no? Es muy práctico y muy amigable con el usuario para poder hacer las búsquedas de los productos, ¿sí? Más que todo para ver si cuenta o no con vigencia. Si nosotros nos hacemos la pregunta de por qué encontramos altos niveles de residuos de plaguicidas en alimentos, porque es una realidad en el país, a nivel nacional, muchos alimentos que están lamentablemente con altos niveles de plaguicidas. Entonces, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe? Dentro de ello podemos decir que el periodo de carencia no es el adecuado, el aplicado, ¿no? Por eso es que podemos decir de que se cosecha demasiado pronto, después de la aplicación de plaguicida. Básicamente los productos que son destinados para el consumo interno, ¿no? Porque si bien es cierto, los productos que son destinados para la exportación, hay un mayor cuidado detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad nacional del país destino hace controles en destino. Entonces, por ahí la importancia, relevancia que le damos al control de los contaminantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los productos que son consumidos aquí en el país? Entonces, muchos de los productores no respetan estos periodos de carencia. Asimismo, tampoco no se aplican cantidades, o se aplican, perdón, cantidades excesivas de plaguicidas, a veces por desconocimiento del productor. Si la dosis es 2, nosotros aplicamos un poquito más, ¿no? Para asegurar de que sea efectivo. Le ponemos ya no 2, sino 3. Entonces, no se respeta las dosis que indica la etiqueta de plaguicida. Un poquito por desconocimiento. Lo otro quizás es de que también se usa mucho un producto, no se rotan los productos. Entonces ya se genera resistencia dentro de la plaga o la enfermedad. Entonces, si antes le aplicaba 2, pero yo, por estar seguro, le aplicaba 3, y ya con resistencia tengo que aplicarle 4 o 5, ¿no? Entonces, aumentando, y a veces no tenemos cierto criterio o cierta conciencia, o no tenemos reparo en aplicar dosis elevadas, ¿no?, en campo. También tenemos la contaminación del alimento por contacto accidental con el plaguicida durante el almacenamiento o transporte, porque también no solamente puede ser una contaminación, por así decirlo, a propósito, ¿no? También puede darse de manera accidental, si es que no tenemos cuidado en el transporte o también en el almacenamiento, ¿no? Por eso es que tenemos que aplicar tanto en campo las buenas prácticas agrícolas, como también en los establecimientos de procesamiento primario, las buenas prácticas de manufactura. Entonces, cuando hablamos de los LMR, ¿no?, o la tolerancia que define estos límites, podemos decir que es específica para cada ingrediente activo y para cada cultivo. Entonces, hablamos de que un LMR, por ejemplo, para durazno no es el mismo para tomate, para cierto ingrediente activo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con los ejemplos más adelante, ¿no? Pero igual es específico por producto y por ingrediente activo, o sea, por alimento
y por plaguicida, por así decirlo, si podemos referenciarlo, ¿no? Entonces, al inicio les había indicado, ¿no?, de que el reglamento de inocuidad agroalimentaria mencionaba que si contamos con una norma para los límites de contaminantes químicos u otros contaminantes, si contamos con una norma nacional, aplicábamos esa. Y si no teníamos una norma nacional, podíamos aplicar la del Códex, o si no, en ese caso, la norma de Estados Unidos, o como referencia también, en última instancia, la de Europa, ¿sí? Para, cuando hablamos en general, por cualquier tipo de contaminante, químico o microbiológico. En el caso de los químicos, pero solamente plaguicidas, tenemos una norma nacional que fue aprobada bajo una resolución ministerial que les he mencionado, del MINSA, ¿no?, del año 2016. Entonces tenemos ahí la norma, ¿no?, donde por cada alimento, hay matrices, ¿no?, por alimento tenemos los principios activos y su respectivo LMR. Cuando hablamos de la norma, menciona dentro de las disposiciones finales lo siguiente: las matrices vegetales, así como los valores de los ingredientes activos de plaguicidas no contemplados en la presente norma, se regirán por los LMR o límites de detección de plaguicidas dispuestos en el Códex, ¿no? O en su defecto, se considerará como referencia lo regulado por la Agencia de Protección Ambiental, ¿no?, por la EPA de los Estados Unidos. Y si no contamos ahí con el ingrediente activo, ¿a dónde vamos? Vamos recién a la norma o lo regulado por la comunidad o la Unión Europea en este caso. Los LMR de plaguicidas de la presente norma sanitaria se modifican automáticamente en concordancia con las actualizaciones que realice el Códex Alimentario o en su defecto la norma supletoria considerada en el párrafo anterior. Entonces, por ejemplo, si tenemos el LMR aquí determinado en esta norma, pero tenemos luego la del Códex, entonces tenemos que ver la última versión, ¿no? Por eso que dice que se modifica automáticamente. Por eso hay la importancia del Códex, ¿no? Conocer al menos el Códex, porque la mayoría de normas de inocuidad está o tiene como referencia al Códex, ¿no? Entonces, en este caso, porque nosotros vemos, si vamos a la norma, tenemos para los productos, tenemos pocos, muy pocos en otros casos, principios activos que están definidos en la norma. Entonces, ahí esta norma nos da la salvedad de que si no ubicamos un ingrediente activo para cierto producto, en este caso, por ejemplo, piña, no tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nada más, 5 ingredientes activos. Pero para piña solamente habrán esos 5. En los resultados salen esos 5 nada más, no. Quizás pueden salir más, ¿no? Entonces, si no encontramos o no está definido en la norma, en esta norma peruana, entonces vamos a la del Códex y luego a la de Estados Unidos, ¿no? Ya si en ese caso no encontramos, vamos a la de Europa, como les he podido visualizar o se puede visualizar en este gráfico, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Primero el LMR de Perú, luego el Códex, que ahí también les dejo el link. Por último, también tenemos lo especificado por el EPA en Estados Unidos, y por último, lo de la Comunidad Europea. ¿Sí? Entonces, aquí de repente un poquito para complementar ello, para la exportación tenemos que considerar también lo expuesto en el anexo 4.5. ¿Por qué? Porque hay algunos países que requieren sí o sí que cada despacho vaya con su análisis de residuos, ¿no? De residuos de plaguicidas. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, para ciertos productos, obviamente, por ejemplo, para uva, tenemos para Indonesia y Ecuador, ¿no?, que piden el diagnóstico de residuos de plaguicidas, en ambos casos, para uva. De igual manera, la muestra para diagnóstico es tomada desde los lotes, o sea, de campo, ¿no?, del lugar de producción con manejo agronómico de forma homogénea, para ambos casos también. Pero la salvedad que para uva en Indonesia se debe certificar el LP, ¿no?, el lugar de producción,
donde se tomará la muestra, además de que se debe presentar un certificado de análisis expedido por el laboratorio autorizado por la Autoridad Sanitaria de Indonesia, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuáles son estos dos laboratorios? Nada más, a la fecha tenemos el laboratorio de SENASA y el de Inspectorate, ¿no? Esos dos laboratorios son porque están ya aprobados por la autoridad sanitaria de este país, que es Indonesia, ¿no? Para solamente uva, en este caso. Ecuador sí no da la observación, no da la obligatoriedad de que el laboratorio sea, ¿no? Pero igual, obviamente, tiene que ser un laboratorio acreditado por INACAL, ¿no? Luego tenemos de igual manera, para mandarina, para Indonesia, ¿no? En el caso de Japón, solamente para granos de cacao, ¿no? Acá sí nos dice de que el diagnóstico de residuos de la 2,4D, ¿no? Que es un ente activo, específicamente para eso nos pide. La muestra de diagnóstico es tomada por el inspector al momento del envío, ¿no? El inspector nos habla del inspector de la Autoridad Nacional, en este caso, ¿no? De SENASA. Y el análisis de residuos debe realizarse en un laboratorio que se encuentre autorizado por la Autoridad Sanitaria de Japón, ¿no? Entonces ahí, en este link, se puede ver esa lista autorizada, ¿no? Esa lista de laboratorios autorizados por Japón, ¿no? En el caso de Ecuador tenemos cebolla y manzana, ¿no? De igual manera, también diagnóstico de una correa total de plaguicidas, de residuos de plaguicidas, y de igual manera, ¿no? Te tiene que tomar en el campo, ¿no? Donde que cuenta con certificado, obviamente, de la reproducción, con un manejo agronómico y en forma homogénea. ¿Sí? Esta lista está actualizada a julio de 2024, ¿no? Julio del año pasado. Entonces ya para ir culminando esta parte, ¿no? Del monitoreo, donde aquí quizás nos vamos a tomar un poquito más de tiempo de repente, esto también va a depender de las consultas que se realicen, sobre la interpretación de los análisis de multiresiduos, ¿no? No olvidemos de que, como se había indicado, se nace la autoridad en la cuidado alimentaria. Nosotros tomamos muestras, y si hay muestras no conformes, SENASA tiene que iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces les había indicado de que a quién se le sanciona o quién está inmerso, ya sea el procesador o el productor. Todo va a depender de dónde se toma la muestra y la trazabilidad, obviamente, de la muestra. Entonces, eso es muy importante también conocerlo. Entonces, por eso también conocer cómo se interpretan estos resultados, ¿no? Porque estos resultados son oficiales, son controles oficiales, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia cuando vayamos ya a sus campos o a sus plantas para ir a tomar las muestras de los alimentos que ahí ustedes procesan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la interpretación de los análisis de residuos de plaguicidas versus los LMRs contemplados en la normativa que ya hemos hablado. Entonces, cada país, como es el caso de Perú, establece sus LMR y sus posibles resultados son ND. En la mayoría de informes de ensayo, informes de laboratorio, van a encontrar ¿no? Las siglas ND, que es de no detectado. Trazas o autorizados dentro del LMR son cantidades muy menores en cuanto a un analito, a un residuo plaguicida. Y luego tenemos por arriba de los LMR, ¿no? O no autorizados. Hemos encontrado también productos, alimentos, hemos encontrado analitos de plaguicidas prohibidos, ¿no? Que ya no están autorizados. Y también cuando exceden del límite máximo permitido, ¿sí? Entonces, ¿qué se realiza? ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? Revisar el informe de ensayo de laboratorio, ver la trazabilidad, ¿no? De qué campo proviene el alimento, dónde se empacó, dónde se procesó, qué destino se enviará, o cuál es el destino de este alimento, si es el interno o es a la exportación, si se detectaron algún tipo de residuos, si esos residuos que se detectaron son aceptables en el mercado destino. Además, también tenemos que ver si estos residuos ilegales, si es que hay, están presentes algún legal dentro del país destino, también es muy importante conocerlo. Y tenemos que ver las conclusiones para que se envíe la fruta o hortaliza a un mercado sin problemas de residuos ilegales de plaguicidas, ¿no? Entonces es muy importante saberlo, ¿no? Saliendo un poquito del contexto de los plaguicidas, también lo que hemos tenido alerta son para metales pesados, para cadmio, ¿no? Si bien es cierto, la normativa nacional no contempla un LMR
¿no? Por ejemplo, para cadmio, arsénico u otro metal pesado, para alimentos. Por ejemplo, para agua sí tenemos, pero para alimentos no tenemos. Tenemos que ver las normas internacionales, ¿no? Hemos tenido, como les había indicado, alertas de, por ejemplo, de Europa, ¿no? ¿No? España, hemos tenido, creo, no me equivoco, un último reporte de cadmio, ¿no? Entonces, tenemos que verificar sus LMR del país destino, ¿no? No solamente parecían, sino también, en este caso, de metales pesados. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un informe, ¿no? En este caso es de La Libertad, ¿no? Del año pasado. Ahí tenemos varios analitos que han sido no han sido detectados. Tenemos, por ejemplo, clorpirifos que ha sido detectado, ¿no? A un nivel de 0.011 con una incertidumbre del 0.003. Entonces, si restamos la Ingeniero, incertidumbre, perdón, sí, ingeniero, perdón, disculpe, quizás pudiera ampliar esos detalles. Puede hacer clic con su mouse, el clic derecho, y elija ampliar. No, no, a atrás. ver, a ver, a No. ver. Clic derecho, ampliar diapositiva. Mm, ¿Dónde sale? no, En acercar, acercar le sale ahí. Acercar, a ver, ay, acercar. ay, ay, sí, 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 Ya, ahí puede ampliar para que. Muchas gracias. ya, gracias, gracias. A ver, un poquito que la imagen también se distorsiona mientras lo ampliamos, pero creo que se puede visualizar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para este informe de ensayo, tenemos clorpirifos, que se ha detectado a un nivel de 0.011. Si nosotros restamos la incertidumbre que está aquí en este lado, ¿no? Antes de unidad, aquí podemos ver, eh, la incertidumbre fue de 0.003. Entonces, si restamos, ¿no? Llegamos a un nivel de 0.008, si no me equivoco, ¿no? Pero de igual manera, si, a ver, retrocedemos aquí, y nosotros vamos a la fecha, esto fue tomado, muestreado el 6 de marzo del 2024. ¿Sí? Entonces es muy importante la fecha, ¿no? Porque el clorpirifos, como vimos en una lámina anterior, se prohibió a partir del 1 de agosto del 2024. O sea, para cuando se tomó la muestra, todavía este ingrediente activo estaba permitido. O sea, no había ningún problema por el tema del clorpirifos, ¿no? Después, las demás analitos también están con ND no detectable, o sea, está por debajo del LQ que ven ahí, ¿no? Que es el límite, perdón, el LOD, que es el límite de detección. Entonces cuenta como no detectable, pero para litio-carbamatos tenemos a un nivel de 0.84. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero bajo este informe se encuentra dentro de los LMR. Ahorita vamos a comparar otro informe de ensayo, que esto sí es de Ancash, entonces podemos darle mayor detalle aquí, ¿sí? Un poquito para conocer. Tenemos aquí, esta muestra es de melocotón, esta fue tomado el año pasado, en noviembre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, carbuforán, eso está prohibido, entonces es una muestra no conforme. Partiendo de ella es una muestra no conforme, ¿no? Luego tenemos carbendazim, tenemos clorfenapir, cipermetrina, eh, dimetoate, procloraz, prosimidone y tebuconazole, ¿no? Algunos de los activos, bueno, estos son los que han dado como positivo ellos, ¿no? Entonces lo que corresponde o lo que es revisar o cruzarlo con el MR según las normas nacionales o de corresponder las normas de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a carbendazim, vemos que para melocotón, aquí vemos, no sé si ven mi puntero, si lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo,
para carbendazim tenemos un LMR de 2 partes por millón. Cuando hablamos de partes por millón es lo mismo que decir miligramos de ingrediente activo por kilogramo de alimento. ¿Ya? Hablamos lo mismo. Entonces, carbendazim está a un nivel de 2. 2 es el LMR, perdón. Vamos acá, a carbendazim está por un nivel de 0.0229, el estado de incertidumbre quedaría menos aún. Entonces, este analito está dentro del LMR nacional, ¿no? Está dentro de la normativa, o sea, cumple. Carbofuran, como les he indicado, está prohibido, ya así aparezca como trazas, entonces ya estaría o sería parte o conformaría una no conformidad, perdón, para la redundancia ahí, de la muestra. Sería una muestra no conforme, ¿no? Pero igual se tiene que ver o cruzar información de los demás analitos. Entonces vamos para clorfenapir, ¿no? Clorfenapir, perdón. Buscamos en la norma nacional, vemos de que no está, ¿sí? Entonces buscamos en la del códex, ¿no? Obviamente que yo he recortado esta lista, ¿ya? Porque son más grandes. En el caso del códex le he recortado porque es un portal que les había indicado en la lámina anterior, pero permite filtrar, ¿no? Entonces yo he filtrado por alimento, pero igual he recortado por un tema de espacio en la diapositiva, ¿ya? De igual manera con Estados Unidos, de igual manera con el de la Unión Europea. Entonces, estábamos en el clorfenapir, no había para la norma nacional, tampoco para el códex y tampoco para Estados Unidos. Ese es el orden de prelación, ¿ya? Nacional, códex, Estados Unidos, Unión Europea. Entonces no encontramos, por último, en Estados Unidos, vamos a la Unión Europea, ya que hemos encontrado de que para clorfenapir el nivel es de 0.01, ya casi al límite de traza, ¿no? Entonces vamos aquí y vemos que es menor al 0.010, ¿no? Entonces es menor. Entonces digamos que está en el límite, por apenas debajo del límite, entonces cumpliría, ¿no? Porque acá es 0.01. Entonces para el caso de este ingrediente activo, cumple. Luego vamos a cipermetrina, ¿no? El resultado es de, perdón, 0.301, ¿no? Restando de certidumbre de 0.015. Nosotros lo que hacemos a nivel de evaluación, ¿sí? Obtenemos el resultado y le restamos la incertidumbre, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy haciendo ese proceso de resta, más o menos, para poder referenciarlo, ¿no? Entonces, aquí le restamos el 0.015, va a caer por debajo del 0.02 y algo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la cipermetrina, vamos acá a la nacional, no tenemos, ¿sí? Vamos al códex, tampoco. En Estados Unidos tenemos Z-cipermetrin, que está por 2, ¿no? Entonces, que podemos tomarlo como referencia, ¿sí? ¿Correcto? Pero de repente tenemos la duda, ¿no? ¿Por qué Z-cipermetrina, ¿no? Entonces, pero vamos acá a la Unión Europea y vemos que para cipermetrina también tenemos un nivel de 2, ¿sí? Entonces, digamos que también cumpliría. Para dimetoate, vamos a ver si tenemos aquí en la norma nacional, ¿tenemos el ingrediente activo? No tenemos. Tenemos aquí, a ver, me ayuda, a ver si está acá, no está acá. Vamos al CODES tampoco, Estados Unidos tampoco, y vamos recién por orden de prelación a la última norma, que es la de la Unión Europea, y vemos que está acá, ¿no? Dimetoate 0.01, muy bajo, ¿no? Acá hemos salido con 0. Por encima de 0.8. Le restamos de repente incertidumbre, queda en algo de 0.6 o 5 y algo, ¿no? 5 y casi 6, casi 0.6. Entonces, de igual manera, ¿no?
excede el LMR. Entonces también genera otra no conformidad a la muestra ya no conforme por el carboforán, ¿no? Vamos a procloraz. Procloraz salió a un nivel, o el resultado fue un nivel de 0.179. Restándole la incertidumbre, igual seguimos en 0.0, más de 0.1, ¿no? Procloraz, la norma nacional, el LMR 0.05. Entonces, igual, excedemos para procloraz. De igual manera, para prosimidone, vemos si está acá, no está acá, no está en la norma nacional, Codex tampoco, Estados Unidos tampoco, Unión Europea está también, está a un nivel de 0.01, prácticamente nivel de trazas. Hemos excedido, ¿no? Igual, hemos excedido, como el caso anterior. También otra no conformidad. Y por último tenemos al tebuconazole, 0.06, 0.069, 0.069. Tebuconazole, norma nacional, si está, 2, y ahí nomás no quedamos, ¿no? Ya no es necesario buscar en las demás normas porque ya está acá en la norma nacional. Entonces tenemos el número 2, 2 es el LMR, y para el último caso, sí cumple, ¿no? Es una muestra conforme. Pero igual tenemos carbuforán, dimetoate, procloraz y prosimidone, los cuales no cumplen o exceden los LMR, entonces esta muestra ya de por sí se genera como no conforme, ¿sí? Entonces, es así más o menos el procedimiento como nosotros evaluamos para determinar la no conformidad o conformidad de una muestra, el resultado de una muestra, ¿no? Entonces, digamos que a este productor, a ver si vemos la muestra, qué tipo es, dice melocotón fresco, EPA y M. Esto significa establecimiento de producción primaria y mercado. O sea, pudo ser de campo o de mercado, uno de dos, ¿no? Tenemos que hacer la trazabilidad en el registro y ver si le corresponde a una muestra de mercado o una muestra de campo. Entonces, obviamente que yo le he cortado por temas de información, digamos, como una muestra no conforme tenemos que borrar la reserva del caso. Este producto tenemos que identificarlo de igual manera, no tenemos si el dato, y iniciar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Notificarle primero, hacer la trazabilidad, ver todo, porque tiene que hacer un descargo, obviamente, ¿no? Para ver por qué excedido estos niveles, y de corresponder ya corresponderá o no una sanción, ¿no? Es más o menos así como se evalúa. De igual manera, nosotros como autoridad, tanto en el registro y fiscalización de los plaguicidas, ¿no? En los productos agrícolas, y también como autoridad nacional en inocuidad de producción y procesamiento primario, hacemos ciertas actividades, ¿no? Para tanto la fiscalización y el registro. Entonces, parte de ello son los operativos inopinados que se hacen a los establecimientos comerciales de plaguicidas, ¿no? Para determinar, pues, productos adulterados, de repente de contrabando, o si el comercio se está dando de una manera que contempla la normativa vigente, ¿no? De igual manera hacemos capacitaciones a productores, también a personal técnico de las municipalidades, en temas de inocuidad también hacemos ese tipo de capacitaciones, discusiones, productores tanto de inocuidad como también en el uso seguro y manejo adecuado de los plaguicidas. Y también hemos implementado desde el año 2019 hasta el 2023, bueno, actualmente también venimos implementando, sino que en el 2019 hasta el 2023 fue en el marco de un proyecto donde se pudo coberturar a bastantes productores en las denominadas escuelas de campo, en buenas prácticas tanto agrícolas como pecuarias, ¿no? Esta metodología de escuelas de campo difiere de la capacitación convencional, ¿no? Que básicamente la capacitación convencional es una sesión que se dicta nada más así de manera teórica, ¿no? Esto es más una metodología vivencial, práctica, ¿no? Donde el facilitador, como pueden ver en la imagen, que es quien conduce la escuela de campo, en un tiempo que hablamos de sesiones, aproximadamente entre 12 sesiones, ¿no? Un periodo aproximadamente entre 5 a 6 meses, ¿no? Entonces ahí es vivencial, es práctica, donde el productor pues adquiere mejor los conocimientos en diferentes
prácticas agrícolas, ¿no? En las buenas prácticas agrícolas en general, ¿no? Como el uso adecuado de plaguicidas, ahí conoce los periodos de carencia, el conocer la etiqueta del producto, ¿no? En fin, muchas otras cosas involucradas a la inocuidad de los alimentos, ¿no? Tenemos, como les había indicado, el año 2019 hasta el 2023 se ha ejecutado o se ha coberturado a aproximadamente más de 3.000 productores, ¿no? Y la siguiente etapa, lo que se ha estado implementando a modo de piloto, es la certificación en buenas prácticas agrícolas de estos productores, ¿no? A la fecha se han certificado 92 productores, ¿no? Pero igual, ya ahora, ya el proyecto terminó en el 23, pero igual, como SENASA, se viene implementando escuelas de campo, ¿no? Quizás en menor cantidad, pero seguimos esa meta, ¿no? Esa consigna de poder eh, capacitar en buenas prácticas agrícolas a productores y también que ellos se certifiquen y conozcan más el manejo de las BPA, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Si hay preguntas, algún tipo de consulta, yo con mucho gusto les puedo absorber. Bien, muchas gracias, ingeniero Sin. Me parece que habían pedido la palabra, ingeniero César Ciesa. ¿Nos escucha? No, Sarita, sigamos con las Ya. consultas, habría que ver si hay en el chat. Correcto, bien. Bueno, bien, ingeniero, muchísimas gracias. Le voy a agradecer que deje de compartir un ratito para poder ver si alguien levanta la mano, poder fijarlo también en la pantalla. Los invitamos a que puedan levantar la mano quienes desean tomar la palabra. Hay algunas consultas, ingeniero, que han dejado ya en el chat. Lo invito a que también las pueda leer. Hay unas consultas de parte del señor Carlos Hidalgo, ha dejado 2 consultas. La primera dice, si tengo una plaga como mosca minadora para lechuga, pero los productos autorizados no están en la lista del SIGIA, ¿qué podemos hacer? Sabiendo que para nuestros compradores, si un producto aplicado no está en el SIGIA, es una falta grave. Ya. A ver, si dice... Esa es la primera. Y luego vamos a dar pase al señor Barreto, que levantó la mano. Buenas tardes. El señor Carlos Hidalgo desea tomar la palabra. Bueno, les quiero que siempre levanten la manito. Ya, señor Carlos Hidalgo, quizás quiera dar algún detalle más sobre su consulta. Adelante, por favor. Primero, sí, saludarlo y decirle de dónde se ha conectado el día de hoy, por favor. Bien, buenas tardes, brevemente con todos. Mi nombre es Carlos Hidalgo. Sí, tengo 2 preguntas, ¿no? Yo creo que ahora SENASA está haciendo un trabajo más minucioso en lo referente a las auditorías inopinadas y al rastreo y monitoreo de productos en tienda. La primera pregunta es, si yo en la lista del SIGIA, por ejemplo, imaginemos mosca minadora, en el SIGIA solamente me aparece una cierta lista de productos, pero ninguno de ellos controla mosca minadora. Yo por lógica tendría que recurrir a otro que por lo menos he ensayado y me da resultados positivos. Pero resulta que para el comprador, si el producto no está en la lista de SIGIA, es una falta grave. ¿Qué hacer en ese caso? 2, en la lista de SIGIA menciona lo que son los periodos de carencia del producto. Pero resulta que a veces no es muy confiable esa información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos un producto, a ver, un producto que tenga periodo de carencia de 1 día, o de 7 días. Por sin embargo, cuando se manda a analizar el producto, después de los 7, inclusive dándole unos 5 días más, 12, aún siguen saliendo trazas. Y lógicamente para el comprador, así tenga 0,0001, está por encima. No vale. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Y lo otro, hay productos, por ejemplo, como la arugula, que no hay productos para aplicación. ¿Qué hacer en este caso?
o qué está haciendo SENASA en base a ello. Berros, arúgula. No hay una lista, no hay productos para esas plagas. ¿Qué se hace? Sí, buenas, a ver si me permite contestar. Sí, buenas tardes. Bueno, con respecto al SIGIA, es un portal donde obviamente está todos los elementos activos permitidos para tales plagas y para tal cultivo. Obviamente que estos están normados, ¿no? Si no, yo no puedo aplicar, como les había indicado, un plaguicida que no está dentro de la lista para tal, al menos para tal cultivo, ¿no? Tampoco para tal plaga, ¿no? Esto también va a depender, usted me indica de que, o sea, qué hacer, qué solución dar. Bueno, hay otras, me imagino, actividades para el control, otro tipo de controles, ¿no? Para la plaga, que no solamente es lo químico. Usted me indica también de que hay productos, o hay, perdón, alimentos, los cuales no se cuenta con un plaguicida determinado, ¿no? Pero es que eso no tanto depende de nosotros, ¿no? El registro que se les brinda a los titulares de registro es a solicitud de ellos, y luego a raíz de ello es que se hace una evaluación. No solamente SENASA, también hay otra parte ambiental que evalúa para posteriormente sea registrado ese producto, ¿no? O sea, pasa por un proceso minucioso, ¿no? O sea, es todo un proceso, pero a solicitud del titular de registro. O sea, no es que SENASA promueva el registro de plaguicidas, ¿no? Obviamente que si sale un producto, tiene que estar registrado, ¿no? Porque así lo exige la normativa, ¿no? Bueno, Disculpe, ahí he estado entrando al sistema y si sale mosca minadora. Es decir, que Sí, no hay son... productos. sí, o sea, hay productos. No hay control. ¿Qué pasa si no hay un sistema con no control? O sea, lo que recomienda SENASA no controla. Porque, valgamos verdad, SENASA más se centraba a cultivos de exportación, como palta, como arándanos, como vid, pero es muy reducido lo que tiene, por ejemplo, para hortalizas de hoja y fruto. Especialmente para hortalizas de hoja. Por ejemplo, arúgula, uno de ellos. Como le digo, señor Carlos, o sea, nosotros no es que recomendamos, esa lista no es la que está recomendada, es la que están registrados para para esa plaga, productos que están registrados para esa plaga. Los titulares de registro, o sea, las empresas que formulan, que importan, que comercializan, ellos son, digamos, en base, me imagino que harán su estudio para determinar qué productos sacar al mercado, ¿no? Entonces, ellos solicitan al Senado, ¿sabe qué? Tengo un producto, este es para tal plaga, para tal cultivo, entonces yo quiero el registro, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso para evaluar si realmente se le puede otorgar el registro o no. O sea, no es que SENASA recomiende eso, ¿no? Sino de lo que están registrados para eso. ¿Sí? Sí, pero hay que ver también las condiciones en las que fue probado ese producto. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si el producto fue probado en Arequipa y SENASA logra la autorización de ese producto, pero en condiciones de Arequipa, y yo mi producto lo quiero para Piura y no me controla? ¿Qué hago? Eso también va a depender, digamos, del mismo productor, el mecanismo que utilice para la evaluación de los plaguicidas que utilice, ¿no? Esos periodos de carencia que usted indicó también, esos son referenciales, obviamente, como usted indica, no todos los lugares son o tienen las mismas condiciones ambientales, ¿no? Eso va a depender bastante también del mismo criterio que utilice el productor o los asesores también técnicos, por eso, porque vamos al productor, ¿no? ¿Dónde adquiere un producto, un plaguicida? Al establecimiento comercial. Entonces, el establecimiento comercial tiene que tener un asesor técnico. El asesor técnico es quien da las indicaciones, ¿no? En base también a la realidad de la ciudad o la Claro, localidad también, pues, ¿no? Todo va a depender, todas claro. las cadenas de responsabilidades también, ¿no? En la práctica sí se aplica, o sea, porque se consulta todo, ¿no? Dice, está que esto. Pero cuando tú vas a presentar a tu proveedor, por ejemplo, como supermercados, de consulta, esos, ellos te rigen y prácticamente te van a analizar el producto. Ven que el producto no está en tu lista de sequía. Ven el producto, tienes militrazas de ese producto y no está en la lista, o sea, simplemente es una falta grave. Y te bloquean el producto.
Claro, claro, por eso les decía, ¿no? Va a depender bastante de la evaluación que hagan previa a la aplicación de un producto. Lo que tenga esa lista son los productos autorizados, ¿no? Autorizados, ¿no? Eso va a depender también del criterio que se haga, de la evaluación del mismo productor, ¿no? Y de la evaluación, pues, todo va a depender también de ustedes, los datos comerciales que tengan, ¿no? Bueno, creo que había otra Bueno, pregunta también, sí, me indican, sí, eh, gracias, señor Hidalgo. Bueno, muchas sí, el gracias, señor Carlos David, Hidalgo. David Barreto ha levantado la mano. Adelante, por favor. Ante Nos todo, indica, sí, muy buenas nos tardes con indica de todos. dónde se conectó. Soy del distrito de Mirgas, de la región Ancash. Muy Mi pregunta es, por ejemplo, si yo tengo problemas con la plaga que es el gorojo de los Andes, y siempre se recomienda pues utilizar plaguicidas diferentes, ¿no? ¿A qué tiempo y qué plaguicidas debo hacer la rotación para el control de gorojo de los Andes, naturalmente viendo en la Sierra de Perú, ¿verdad? A ver, bueno, ante todo, muy buenas tardes, señor David Barreto, ¿no? Eh, Correcto. Hacerle hincapié a toda la sala que por favor el tema del día de hoy es el monitoreo de alimentos, no tanto es el control de plagas y el uso de tal o cual plaguicida o tipo de rotación que se realice. No es esa la finalidad. El día de hoy es solamente, por eso les puse al inicio, ¿no? La importancia de los monitoreos. Es para explicarles un poquito qué consiste el monitoreo que realiza el SENASA como Autoridad Nacional de Inocuidad, ¿no? Estamos más yendo a la parte de inocuidad más que a la parte sanitaria. Eso es muy importante que sepan porque si no nos vamos a tardar toda la tarde resolviendo ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, dicho eso, por favor, las preguntas centradas un poquito a lo que es el tema específico del día de hoy. bien. Creo que había otra pregunta ahí con respecto al resultado, no hay incertidumbre. Bueno, esa incertidumbre, la que se ha mencionado, se ha tocado el tema, es con respecto a un dato de que da el laboratorio. Eso va a depender del laboratorio, del equipo, la sensibilidad que tiene el equipo, ¿no? Entonces eso va a depender. Es un dato referencial que obviamente entra en el cálculo para el análisis final del resultado, ¿no? Sí, hay otra consulta sobre de Javier Escriba, dice también cómo obtener análisis de metales pesados en cacao. ¿En qué época debe hacer esos análisis? Bueno, para todo este tipo de análisis se recomienda épocas cercanas a cosecha, ¿no? Porque es una fotografía del momento, prácticamente, tanto para plaguicidas como para metales pesados. Ok, bien, correcto. Bueno, muchas gracias. Sí, esas son las consultas. Hay otra consulta, si se detecta en un primer monitoreo que no se cumple lo que indica la norma, ¿la empresa exportadora puede solicitar una nueva inspección? Claro, a ver, cuando necesitamos una conformidad en una muestra, ¿no? Obviamente que tenemos que socavar toda la información correspondiente a esa muestra, ¿no? Por ejemplo, si fue un exportador en un establecimiento de procesamiento primario, si eso es lo que se refiere. Si la muestra fue tomada en una planta empacadora, a ver, para que un término más conocido, eh, se le notifica, ¿no? Primero se le entrega mediante un documento oficial, ¿no? Además, adjuntando los resultados, se le entrega indicando la no conformidad de la muestra. Entonces, para ello, el profesional de SENASA va a tener que pedirles la información para ver la trazabilidad de ese producto. Es muy probable que les visiten para ver la trazabilidad de ese alimento, perdón. Entonces, para ver las responsabilidades, ¿no? Pero tengan en cuenta de que ustedes, o sea, los establecimientos son responsables de todo, desde el despacho, perdón, desde el ingreso de la materia prima hasta el despacho del producto terminado, son responsables. Entonces, ustedes ya debieron haber verificado que esas materias primas estén libres de contaminantes. Y a lo que indica o consulta el señor Luis Talavera, sí se puede, dentro del proceso, un proceso administrativo en el cual ustedes estarán inmersos, hay derecho al descargo, a los descargos. Entonces ustedes van a tener que fundamentar si esa muestra realmente no estuvo contaminada o la trazabilidad de repente no le corresponde a ustedes, todo ello, ¿no?
Entonces hay maneras ahí de poder ustedes hacer su descargo, ¿no? Tomar otra muestra, otra inspección, bueno, no lo veo tan lógica porque esa muestra ya no, de ese lote ya no va a existir, ¿no? Entonces ahí tendría que hacerse un análisis más profundo por parte de quienes inicien esos procedimientos sancionadores, ¿no? Y también por parte del establecimiento. Bien, hay otra consulta, ingeniero, de Freddy Laura Martínez. Pregunta, eso es sobre un problema en el suelo, el cadmio, dice, los niveles de cadmio en el suelo, considerando que afecta a la exportación de palta. Eso lo tiene que ver ya otro especialista, me imagino. No sé, ¿o usted puede darle algún alcance? Sí, bueno, sí, como les digo, acá sí es muy constante el tema de los niveles de cadmio, ¿no? Y muchos preguntan cómo hacer, ¿no? Pero, le repito, no es el tema el día de hoy, ¿no? Porque un poquito esto va a depender bastante de las zonas también, ¿no? Que haya y qué niveles de cadmio haya, ¿no? El tema de la palta es muy recurrente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en las mismas zonas, no recuerdo, es en Casma, Buenavista, creo que hubieron muestras que reportaron cadmio en palta, pero justo en las mismas zonas no reportaban las muestras de mango. Entonces todo va a depender de un análisis más profundo, ¿no? Un análisis más profundo, tanto el cultivo, también determinar la fuente de contaminación, el cadmio, si es el suelo, ¿no? En este caso es el suelo. Pero ya va a depender también de las medidas que realice el profesional encargado, ¿no? Yo les recomiendo un asesoramiento para ello, ¿no? Hay otra pregunta, creo, ahí, Sí. ingeniera. Así es, sí, Julie Domínguez está indicando, ¿se le aplica alguna sanción a las empresas que no cumplan con el límite máximo de residuos de algún ingrediente activo para exportación? ¿SENASA es sancionadora? Uh-huh. Sí, la señora o señorita Julie Domínguez, ¿no? Claro, por eso justo hemos tocado la normativa, ¿no? Uh-huh. Ahí indica, hay una infracción que estarían cometiendo por tener o procesar o producir alimentos contaminados, y indica la sanción. La infracción está y la sanción es porque nosotros solamente aplicamos sanciones administrativas, ¿no? Sería una sanción pecuniaria, o sea, económica. Hemos hablado de entre 2.1 UITs hasta 10 UITs, según un análisis que se haga, ¿no? En diferentes condiciones, ¿no? Para emitir la sanción, pero es entre ese rango, ¿no? Entre 2.1 UITs hasta 10 UITs, ¿no? Y eso aplica para ya sea el procesador, o sea, la exportadora, o para el productor, dependiendo de dónde se ha tomado la muestra. Además de esto, alguna medida complementaria, como por ejemplo el comiso del lote, además de la disposición final, eso sí lo hace SENASA, y también como medida complementaria, podría adoptarse la suspensión de la autorización sanitaria, ¿no? Esto más a las plantas exportadoras, ¿no? A las plantas procesadoras, no tanto sea exportación o sea mercado interno, ¿no? Uh-huh. Y una consulta también, ingeniero, respecto a los mercados. Vimos también que ustedes dentro de su plan de monitoreo tienen estas visitas a mercados. Ahí también opera lo mismo, la sanción es directa, es todo ese mismo procedimiento para alguien que expende carne que no cumple normas o alguna fruta, verdura, o cómo funciona en el caso de los mercados. Sí, ahí justamente la normativa hablaba, el reglamento de inocuidad, la ley de inocuidad también, de que los responsables del comercio de los alimentos de producción y procesamiento primario son los gobiernos locales, ¿no? En todo caso, si es que hay alguna sanción, le correspondería a ellos, ¿no? A los gobiernos locales. Por eso es que nosotros como SENASA estamos notificando a los gobiernos locales sobre las muestras no conformes que hemos determinado dentro de su circunscripción, dentro de su ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como también habíamos indicado en la norma, solamente sancionamos al productor o al procesador nada más, ¿no? El mercado ya eso lo tomaría el gobierno local, pero es imposible a veces, aquí un comentario, claro. es imposible la trazabilidad, ¿no? Exacto, lo que quería decir.
¿Desde ¿no? dónde salió ese producto? Porque Ahí ya es un tema ya muy complicado, ¿no? De poder analizar y aquí sancionar y se genera un vacío enorme, ¿no? Entonces, por eso más ahí los gobiernos locales, digamos, aparte que es competencia de ellos, ¿no? claro, el tema es, por ejemplo, con la fruta. Si viene una fruta que por lo general viaja de región a región, ¿no? A veces frutas de la selva llegan a la costa. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Y pensando en Lima metropolitana, que también tiene mercados enormes, o mercados en las ciudades en provincia, o cualquier mercado de una localidad, y viene algún comerciante, de pronto hasta ambulante, no sé, y vende y trae fruta de otra región, tampoco eso lo pueden controlar, ¿no? No hay cómo hacer como usted dice, una trazabilidad. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaría usted, por ejemplo, para el consumidor que va a un mercado y compra fruta? Algunas cosas a tomar en cuenta, ¿no? ¿Algún consejo? Porque ¿cómo saber como consumidor final si ese producto cumple las normas de inocuidad? O de repente ya lavar la fruta de alguna forma, no lo sé. Bueno, bueno, como consumidores, obviamente que no podemos eliminar al 100% todos los contaminantes, ni tampoco reducir a un nivel, si es que ya está contaminado, ¿no? Por ejemplo, hablamos básicamente de los plaguicidas, ¿no? De la parte por contaminantes biológicos o microbiológicos sí lo podemos hacer, ¿no? Con el lavado, como usted indica, ¿no? O también contaminación física por tierra, eso es visible, ¿no? Normal, pero el principal problema de inocuidad es los residuos químicos, ¿no? Es algo que no se puede ver, no se puede terminar, inclusive usted puede ver una fruta muy bonita, muy brillosa, pero está contaminado. Entonces la recomendación es, en primer lugar, en los ir a mercados de cierta forma fiables, ¿no? Eh, pero a veces ni los mismos comerciantes saben, ¿no? De en qué nivel está, ¿no? Contaminando sus productos, pero igual hay que tener en cuenta ciertas hortalizas que sí nosotros sabemos cómo es su manejo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de tomate, ¿no? Por ahí brócoli, ¿no? Que sabemos que es casi ya una costumbre usar el uso excesivo de plaguicidas. Tampoco no estoy diciendo que no coman esas frutas, ¿no? Esas verduras, pero igual hay que tener conciencia o sea, nosotros perdemos, es que tampoco nosotros como autoridad tampoco podemos hacer mucho, si es que por parte de la población se pierde, ¿no? Se pierde la trazabilidad, ¿no? Se pierde, como te indica, en el mercado no saben de dónde viene esa fruta. Entonces, ¿cómo poder actuar si ya perdemos todo rastro, ¿no? Quizás la orientación actual sigue creciendo el consumo de productos orgánicos, comprando en tiendas orgánicas. Hay una tendencia muy fuerte hacia eso. Ese tipo de establecimientos también de alguna forma SENASA tiene algún tipo de monitoreo, aunque sea de oficio, porque hay muchas tiendas que están empezando a aparecer como eco-orgánicas, tiendas que van y hacen también, según ellos, toda la trazabilidad a sus proveedores. Y claro, el consumidor encuentra, los precios son sumamente diferentes y a veces hasta por el precio tú piensas que sí, pues es un buen producto. ¿Qué tan peligroso también puede ser en estas tiendas adquirir estos productos de consumo primario? ¿Qué consejos nos daría, no? También hay que ver si estas tiendas tienen algún tipo de certificación, hay que exigir eso. ¿Qué nos recomienda? Claro, con respecto a los comercios de productos denominados orgánicos, porque eso está creciendo ante la problemática que ya conocemos de la contaminación de los alimentos, ¿no? La contaminación que existe. Nosotros como SENASA también somos la autoridad en la fiscalización de la producción orgánica. Nosotros si determinamos algún comercio, un establecimiento de expendio de productos orgánicos, nosotros fiscalizamos también ello, pedimos la documentación, si cuenta con certificación, ¿no? Ver también la trazabilidad, ¿no? A ellos sí podemos, porque se le exige una trazabilidad, ¿no? Por norma. Si no cuentan con ellos, no pueden estar con la denominación de orgánico, ni orgánico, ni ecológico, ni biológico, ¿no? Entonces, bajo estos términos no pueden comercializar si no cuentan con un certificado y la trazabilidad correspondiente, ¿no? Y como consumidor también pueden exigir eso, está en su derecho.
Y si ustedes van a un establecimiento orgánico y no les da la información que ustedes puedan requerir, porque eso lo exige la norma, pueden denunciar ante cualquier oficina de SENASA en cualquier parte del Perú, ¿no? Pueden denunciar la ubicación donde es esto. Pero tampoco nos dejemos sorprender, porque también estos establecimientos, ¿no? A veces nosotros vamos a los mercados y encontramos un cartelito que dice banana orgánica, ¿no? Plantas orgánicas. Pero la verdad que no sabemos, ¿no? Entonces, ir a estos establecimientos de productos orgánicos que sí cuentan con una documentación al menos mínima, ¿no? Que avale, de cierta manera, estos productos denominados orgánicos. Otra consulta, en el caso de, bueno, justamente de este tipo de consumos que está creciendo, el consumo con productos orgánicos, hay cada vez una demanda muy fuerte que incluso, bueno, le comento de manera de anécdota, yo recuerdo un amigo me comentaba de que en su familia, uno de sus hermanos había empezado a hacer una huerta orgánica en casa y estaba manejando todo con así, todo con biocidas, todo era muy, muy natural. Y estaban en primer lugar vendiendo para la familia, pero que le estaban empezando a pedir algunos amigos, ellos vendían verdura ya picada, la verdura así envasada, ya picadita. Y me decía pues que la gente cada vez buscaba más y más y más de este tipo de alimentos, ¿no? Y ese tipo, por ejemplo, de producción así pequeña, huertas familiares, también requieren acercarse a SENASA para que puedan tener esa certificación que usted menciona. No estamos hablando ni siquiera de una hectárea, ¿no? Sino huertas en casa. O permisos Sí. solamente de la municipalidad, no sé. No, en ese caso, disculpe, en ese caso para el comercio, porque hablamos de comercio ya, ¿no? Si ya no es para consumo propio, estoy vendiendo a alguien más, entonces es comercio de productos orgánicos, porque lo estoy vendiendo como orgánico. Inclusive está regulado también por INDECOPI, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Entonces, porque para que un producto haya una norma de producción orgánica nacional, indica que para comercializar productos orgánicos dentro del territorio nacional y para la exportación se tiene que contar con un certificado, ¿sí? Ese certificado tiene que mantenerse toda la cadena, ¿no? Hablamos del productor, procesador, ¿no? Y comercializador. Entonces, si ustedes van a comercializar de campo, sea pequeñito, tienen que contar con un certificado. Pero yo entiendo de que ir a una empresa certificadora los costos son elevados, ¿no? Eso está más orientado para la producción masificada, digamos, a la mayor cantidad. Pero hay una alternativa. En muchas regiones se están implementando los sistemas de garantía participativo, donde es un sistema, digamos, que agrupa a varios productores y pueden solicitar una autorización para que ellos certifiquen a ellos mismos, por así decirlo, ¿no? Pero hay que cumplir ciertos requisitos que pide la norma, ¿no? Pero hay una opción de que el mismo productor se certifique, ¿sí? Bajo este sistema de garantía participativa, ¿no? Que lo están está siendo más conocido en algunas regiones, ¿no? Acá en Ancash estamos tratando de promover a que se autorice un SGP, ¿no? Y una consulta, volviendo a esos temas, porque a mí me preocupa porque yo empecé a consumir esto mucho y en verdad que es caro ir a comprar a estas tiendas, ¿no? Ciertas verduras sobre todo. Bueno, existe, así como tienen un sistema para ver el tema de los pesticidas, algún registro donde uno puede entrar y ver si esa tienda es realmente ecológica, existirá un directorio, uno puede poner un nombre y te sale que sí, verdaderamente está actualizado por SENASA. Lamentablemente por ahora no. Lo que están registrados son los que producen, o sea, los productores certificados orgánicamente, y también los que procesan, los que empacan o envasan, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos todavía, digamos, una certificación propia para establecimiento, ¿no? Me imagino que se está implementando eso, pero al menos la parte anterior a la comercialización sí lo tenemos, ¿no? Que hay un sistema para ello también. Qué bueno. Hay algunas otras consultas, ingeniero, en el chat. Está preguntando Freddy, bueno, algunas que usted ya lo mencionó en nuestro diálogo sobre la baja trazabilidad de los productos agrícolas, si es una realidad. Y Freddy Laura dice, ¿cómo actúa SENASA ante el uso excesivo de plaguicidas por parte de los productores, especialmente cuando sus cosechas ya están en el mercado y los envases vacíos abundan en las chacras, lo cual es alarmante?
Además, ¿cómo puedo reportar? Bueno, esto ya se ha tratado en los módulos anteriores, la disposición de los envases vacíos, señor Laura, y también, bueno, el ingeniero nos ha hablado acerca de las escuelas de campo que ellos realizan y todo el servicio de capacitación. No sé si usted quisiera agregar algo más, mientras voy a colocar el enlace de la grabación del último módulo para que pueda conocer un poco más el señor Freddy sobre el trabajo que se realiza. Sí, muchas gracias. Sí, lo que se está haciendo, bueno, SENASA como autoridad en la fiscalización del registro de plaguicidas, digamos, fiscalizamos toda la cadena de la producción y comercialización de los plaguicidas. Tratamos de ir a los productores en cuanto a un poco la concientización, las capacitaciones, ¿no? Las escuelas de campo, digamos, es lo que se ven implementando últimamente, pero igual seguimos con las capacitaciones puntuales, ¿no? Que vamos a productores, también capacitamos a los establecimientos y también hacemos fiscalizaciones, ¿no? A los establecimientos que recumplen la normativa, ¿no? Y de alguna manera, en los campos un poquito difícil poder ir a sancionar, pero igual la norma estipula de que el productor que disponga los envases vacíos en los canales, o queme, o entierre, también hay sanciones, que está en el Decreto Supremo 001-2015-Minagri, que ya me imagino la ingeniera Margarita Riojas pudo explicar al detalle. Ahí la norma contempla ciertas sanciones, ¿no? Pero igual, digamos, en una primera etapa vamos a capacitar, concientizar al productor, y si hemos logrado, de cierta manera, porque es un tema de cultura también, nosotros sabemos, el tema de poder que decaer o bajar un poquito el tema de los envases vacíos, ¿no? Igual también se viene trabajando con otros colectivos como Campo Limpio, ¿no? Para poder también promover el tema de la correcta disposición de estos envases vacíos, ¿no? ¿Cómo puedo reportar? También indica el señor Freddy, ¿cómo puedo reportar estas situaciones? Se puede denunciar anónimamente también en las oficinas de SENASA, indicar, o también en las páginas, también en la página de SENASA, también hay un tema también de denuncias que puede ser de cierta manera anónima, ¿no? Pero igual, se puede esto notificar, no hay problema. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo. No hay otra pregunta. Bueno, hablaban de cómo se puede garantizar la baja trazabilidad de los productos, y eso ya lo había comentado usted. Bueno, he dejado los dos enlaces de los módulos anteriores de este curso que se organizó en la Unidad Zonal Ancash. El primer módulo ha tratado sobre la normatividad, sobre los plaguicidas, y ahí estoy dejando el enlace de la grabación, y el segundo módulo trató sobre la disposición de los envases vacíos de plaguicidas. El expositor fue el gerente de operaciones de Campo Limpio, así que por favor, ustedes puedan revisarlo, y ahí también van a encontrar, pues, cuál es la manera adecuada, ¿no?, de deshacerse de estos envases, y van a encontrar, pues, también las alternativas y las empresas certificadas por SENASA, autorizadas por SENASA y por Ministerio del Ambiente para hacer estos trabajos. Bueno, ingeniero, le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición. Gracias por la charla brindada. Sabemos que el trabajo es mucho más grande, ¿no? Y sabemos que en una charla quizás no se puede llegar a cubrir todos los temas o todas las aristas de este tema. Le agradecería si pudiera usted autorizarnos a poner en el chat su teléfono, su correo, si alguien más desea contactarlo para alguna otra consulta, orientación de repente sobre este tema de monitoreo. Lo pudieran contactar ya luego, y de esta forma, pues, absolver alguna otra duda que no se ha podido brindar en este día. Y también en las grabaciones van a encontrar los datos de los expositores, de la ingeniera Riojas, que nos acompañó y que habló sobre las plagas, y que también en su momento ella recomendó, pues, manejo de ciertas plagas. Van a poder ver esto en la grabación. Muchas gracias, ingeniero Sim, por poder brindar sus datos. Agradecer también al ingeniero Cies, al ingeniero Moreno, al equipo Rediagro en la Unidad Zonal Agrorural por estar coordinando permanentemente este tipo de charlas que son muy necesarias, y esperamos que nos pueda acompañar en otra charla. Como usted habrá visto, hay muchas dudas todavía, y quizás podamos ver algunos avances de las cifras del 2024 sobre
el trabajo de sensibilización, sobre todo, que SENASA realiza con los productores. Bien, el ingeniero César Cieza parece que quiere intervenir. Adelante, ingeniero. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge, y gracias también a todos los participantes por habernos acompañado en este último módulo. Y seguramente algunos han seguido los 3 módulos. Es un poco que este trabajo lo programamos en el mes de febrero aquí con el doctor Aldo Díaz, el responsable de inocuidad de SENASA Ancash, y asimismo con la directora, la doctora Laura, quien nos acompañan también en este evento. Realmente creo que sea un poco, el tiempo queda corto realmente a veces para poder explicar todas las cosas, pero esperamos de que esto sirva de algo a los participantes. La intención es de la virtualidad, como decíamos, es lo de bueno que hemos heredado de la pandemia, poder conectarnos o asistir de diferentes lugares. En algunos eventos inclusive también hemos tenido la presencia de otros países, inclusive dependiendo de los eventos, y esto nos alegra realmente a través de este espacio de Rediagro, donde nos permite compartir la información técnica, y así también como los comentarios que aparecían en algunos eventos de otros participantes desde la experiencia que ellos tenían en la zona, y se podía socializar, ¿no? Y entonces, de esta manera creo que todos ganamos. Una vez más, muchas gracias a los compañeros de SENASA. Más bien yo quiero darle paso a la doctora Laura por hacer también ella, como se así, partícipe justamente de esta programación para este evento, y asimismo tenemos otros eventos ya para el mes de julio, agosto, también con SENASA, un poco ya en cultivos, el manejo integrado de plagas, ya tanto en lo que es cultivos de pañevar, maíz, papa, asimismo en lo que es empalte, en mango, que lo tenemos programado para los próximos meses, ¿no? Más bien en general, Sarita, si podemos dar el pase para la doctora Laura, si puede participar. Claro, adelante, sí, claro, adelante. Más bien, muchas gracias, doctora Laura, por el apoyo a contribuir a difundir la información agraria especializada con sus profesionales. Muchísimas gracias por eso. Muy buenas tardes, y buenas tardes, ingeniero César, ingeniera Sarita, Jorge y a todos los asistentes. Permítame, bueno, agradecer, y estamos terminando todo este proceso de capacitaciones, agradecer a AgroRural por permitir al SENASA, mediante esta plataforma, informar sobre la gestión que como institución venimos trabajando en temas relacionados al manejo adecuado de plaguicidas y las actividades de vigilancia sanitaria en los alimentos agropecuarios primarios y piensos. Muchas gracias, agradecer a los participantes por sus preguntas, porque eso también enriquece a algunas acciones que todavía nos faltan o que tendríamos que complementar. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y esperamos nuevamente estar en otro ciclo de capacitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Laura. Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya la grabación del evento. Ingeniero Jorge, muchísimas gracias nuevamente, y lo dejo con sus comentarios finales sobre este tema. Es un tema complejo, grande, como usted habrá visto, pues levanta pues ciertas más dudas, ¿no? Que nos llevan a pensar pues que podríamos cubrir todo. Creo que la trazabilidad es algo que es un reto todavía para nosotros como trabajadores del sector poder llegar a cubrir. Qué lindo sería ir a cualquier mercado, coger una naranja y saber dónde fue producida, ¿no? Que venga con una etiqueta y que ya nos pueda decir que el productor no ha usado pues estos químicos. Sería muy bonito, eso sería un sueño. Esperemos que algún día podamos tener toda esa trazabilidad. Pero en tanto eso suceda, el trabajo que viene siendo SENASA es loable, porque conocemos todo el esfuerzo que se hace como el sector. Esto no es solamente de parte del Estado. Como usted mencionó en su exposición, hay una cuota importante de productor. El productor tiene que asumir, ¿no?, y ser consciente de cuánto daño se hace él en primer lugar y ocasiona también al consumidor al excederse con estos químicos. Bueno, lo dejo con sus comentarios finales antes de detener la grabación. Muchas gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias, ingeniera, muchas gracias, ingeniero Ciesa, doctora Laura Costa.
No sé si sería mucho pedir para tomar una captura de pantalla como evidencia de la actividad, que pueda activar sus cámaras, lo que puedan activar sus cámaras todavía, Sí, ¿no? lo envío. Sí, No por se favor. preocupe, luego, si todos pudieran abrir sus cámaras, sí, muchas gracias, más bien. Y ya para ir Sí, y terminando. bueno, igualmente agradecer la invitación, agradecer a lo rural, ¿no? A la red, en estos temas muy importantes, ¿no? Los alimentos. Y bueno, agradecer la invitación nuevamente y desearle muchos éxitos y nos vemos en otra oportunidad. Muy agradecido por la invitación.